Valentín Paniagua Corazao, natural de Cusco. Fue elegido diputado en las elecciones de 1963. Años después, asumiría la representación de Lima como diputado en los años 1980 a 1985. En el contexto de una crisis política, el 16 de noviembre del año 2000, el Pleno del Congreso decidió, por amplia mayoría, elegirlo para presidente de la mesa directiva del Parlamento, por lo que asumió la tarea de reconciliar al país con ese Congreso. Una semana después, el 22 de noviembre del 2000, en su condición de titular del Legislativo, asumiría la presidencia de la República. Paniagua Corazao tuvo la difícil misión de tranquilizar al país. En ese escenario, convocó a elecciones generales para el 8 de abril del año 2001. Valentín Demetrio Paniagua Corazao nació en el Cusco el 23 de septiembre de 1936. Su padre era de nacionalidad boliviana y su madre peruana. Posteriormente, estudió Derecho en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Durante sus primeros años universitarios, comenzó su carrera política como representante estudiantil por la democracia cristiana. En 1963 fue elegido diputado gracias a la Alianza de Acción Popular con la democracia cristiana, representando al Cusco. El 16 de septiembre del año 1965 fue nombrado ministro de Justicia, siendo el más joven del gabinete. Sin embargo, sería censurado a los 4 meses por el Congreso, que estaba dominado por la Alianza APRA I, que se opuso a la reforma del Código de Procedimientos Penales. Así, volvió al Parlamento, hasta que este fue disuelto 3 años después por el golpe de Estado liderado por el general Velasco. Durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ejerció la docencia universitaria. Tras la vuelta de la democracia, fue electo diputado y fue presidente de la Cámara Baja y ministro de Educación. Con el gobierno de Alan García, en 1985, retornó a su cátedra para 5 años después postular al Senado por el Fredemo, pero no fue elegido. Durante los gobiernos de Fujimori, fue un férreo opositor y fue elegido secretario general de Acción Popular en 1998. En las elecciones del año 2000, postuló como vicepresidente de Víctor Andrés García Belaúnde, siendo derrotado, pero obtuvo un escaño en el Congreso. Tras la caída de Fujimori y la renuncia de los vicepresidentes y la destitución de la mesa directiva del Congreso, Paniagua fue elegido presidente de la República. Una crisis presidencial remeció el país durante el año 2000, recordemos, ¿no?, con la caída del gobierno fujimorista. En aquel entonces, la etapa de transición fue encabezada por el axio-populista Valentín Paniagua. Tenemos un informe. Era una cosa que se decía, pues bien, ahora la vamos a ver. El Perú se vio envuelto en una crisis nacional luego de que salieran a la luz los actos de corrupción que involucraban al expresidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos en el año 2000. Fue el 19 de noviembre de ese año que el país quedó sin gobierno cuando desde Tokio Alberto Fujimori enviara por fax su carta de renuncia a la presidencia del Perú. Insisto en no ser un factor de perturbación y prefiero contribuir a que se organice una transición ordenada y sin sobresaltos. Sus vicepresidentes Francisco Tudela y Ricardo Márquez declinaron sucederlo en el cargo máximo. El Congreso convocó a una sesión especial donde declararon la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori. En pocos días, el Parlamento asumió la responsabilidad de buscar y elegir a un presidente sucesor. Las miradas apuntaban a Valentín Paniagua Corazao. En reemplazo de la censurada titular del Congreso, Marta Hildebrand, Valentín Paniagua fue designado primero como presidente del Parlamento el 16 de noviembre y el 22 asumió la presidencia del país por sucesión legal. Se organizó una ceremonia en el hemiciclo del Legislativo. Sé que ya está cerca el ingreso del doctor Paniagua. Aquí en la mesa del hemiciclo está todo dispuesto, ha quedado todo acondicionado ya. Está por ingresar, ingresa entonces el doctor Paniagua ya, acompañado de la comisión designada para ello, junto con sus edecanes de ley.
Fue la vicepresidenta del Congreso, Luz Salgado, quien le puso la banda presidencial en medio de aplausos. Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión acaso excesiva sacude a todos los peruanos. El 25 de noviembre se tomó juramento a los nuevos miembros del gabinete ministerial, conformado por abogados, economistas y algunos exministros, como Carlos Herrera Descalzi, Marcial Rubio Correa, Diego García Sayán, Susana Villarán, entre otros. Durante el gobierno de transición de Paniagua se renovó el Poder Judicial, se indultó a presos que fueron encarcelados injustamente y a nivel internacional, el Perú retornó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se logró la captura de Vladimiro Montesinos y se creó la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante los años de la violencia política de 1980 al 2000. Se convocó a elecciones presidenciales al año siguiente. El vencedor fue Alejandro Toledo de Perú Posible, quien asumió la presidencia el 28 de julio del año 2001. El gobierno de transición de Paniagua duró poco más de 8 meses. Hace su ingreso el doctor Valentín Paniagua, presidente de la República, quien va a prestar en estos momentos juramentos, acompañado de la comisión encabezada por Fernando Olivera, integrada por Elvira de la Puente, Gloria Helfer, Adel Tausen y Milagros Guamalú. Presidente del Congreso, doctor Valentín Paniagua Corazao, a asumir la presidencia de la República por mandato constitucional mediante el juramento. Yo, Valentín Paniagua Corazao, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001, que defenderé la soberanía y la integridad de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Colocada la banda presidencial, señoras y señores, amigos televidentes, se ha dado el juramento. Tenemos nuevo presidente constitucional de la República, es el doctor Valentín Paniagua Corazao. Como se estila, se espera que el doctor Paniagua ahora lance un discurso de orden.
presidente de la República en este momento va a dirigir su mensaje ante el Pleno del Congreso. Señora Vicepresidenta del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señores miembros del honorable cuerpo diplomático acreditado ante el Perú, señores miembros de la Corte Suprema, señores ministros, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, compatriotas, nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión acaso excesiva sacude a todos los peruanos. Todos queremos creer que hay aquí un nuevo que hacer, y hay una tarea tal vez modesta pero de profunda significación para el desarrollo nacional. Esa ilusión no es fruto de ninguna pasión política de circunstancia ni de una ensoñación demagógica. Por extraño que parezca, son sentimientos nacidos de una profunda convicción nacional, la necesidad de exaltar, afirmar y consolidar la Constitución como norma de vida y de convivencia diaria. Y es que en ella, como dijera Francisco de Paula González Vigil en la histórica acusación constitucional al presidente Gamarra, nada hay pequeño, todo en ella es grande y sagrado. Esa percepción del valor de la Constitución inspiró a nuestro héroe, el Caballero de los Mares, cuyo escaño aquí mantenemos simbólicamente la proclamación según la cual él no reconocía otro caudillo que la Constitución. Y es eso precisamente lo que queremos afirmar como fuente de inspiración en la tarea que nos proponemos emprender en estos escasos 8 meses que nos corresponden en cumplimiento de la responsabilidad impuesta por el artículo 115 de la Constitución del Estado. Tal tarea es precisamente contribuir de manera decisiva a la reconstrucción y reinstitucionalización democrática que los diversos sectores políticos del país han emprendido en la mesa de diálogo facilitada por la OEA y que este Congreso ha formalizado mediante leyes fundamentales. Esa tarea no puede cumplirse con un mero rito jurídico de corrección o de enmienda de leyes. Debe inspirarse precisamente por ser democrática en la concertación, el diálogo y en la búsqueda del consenso. Pero de modo semejante debe asentarse en sólidos principios éticos, políticos, que iluminen y guíen los pasos de ese quehacer fundamental. Nada más apropiado para ese empeño que recordar el triple mandamiento ancestral andino, no solo para reivindicar nuestras raíces genuinamente peruanas, sino para proyectar en la construcción de nuestro destino la inspiración sin la cual no logrará consolidarse. Proclamamos pues y hacemos nuestros los principios de la ética incaica de laboriosidad, veracidad y honestidad. Pero esa tarea difícil que nos ha impuesto la circunstancia histórica que vivimos debe contar, en primer lugar, con el concurso de hombres relevantes que representen genuinamente los más preciados valores de nuestra comunidad. Y en ese sentido, me es grato anunciar al país que el Gabinete del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacionales será presidida por el ilustre ciudadano y repúblico don Javier Pérez de Cuellar.
término del mandato que corresponde al gobierno que presidiré, para que ensayemos o intentemos imprimir nuevos rumbos a la economía. Sin embargo, no puedo dejar de señalar algunos propósitos esenciales que inspirarán su conducción. Es de insoslayable necesidad, en primer término, buscar el equilibrio fiscal como elemento básico de la estabilidad económica, para lo cual adoptaremos todas las medidas indispensables de reestructuración del gasto y una cuidadosa reducción del mismo en sectores y rubros que en las actuales circunstancias tienen reducida o ninguna prioridad, teniendo en cuenta la necesidad de mantener los indispensables rubros de gasto social y los mínimos necesarios de inversión pública. En el mismo sentido, revisaremos con especial atención la estructura de nuestra deuda externa y luego de las evaluaciones técnicas correspondientes plantearemos en forma multilateral los caminos y las acciones para ajustar los pagos de la misma a nuestras reales capacidades económicas y sociales. Pero en ello, reitero, no habrá sorpresa, improvisación ni decisión unilateral, sino negociación y firme determinación de parte del gobierno que presido para aliviar la situación económica que hoy vive el país. Nadie discute la urgente necesidad de incrementar las inversiones nacionales y extranjeras que en los últimos tiempos han descendido lamentablemente. Por esa razón, y por constituir el elemento indispensable para lograr el crecimiento económico y la ampliación de los puestos de trabajo que el país entero demanda, adoptaremos en forma coherente todas las medidas de orden técnico que en este breve lapso nos correspondan y que se requieran para auxiliar, cooperar y contribuir a que el dinamismo de esa inversión sea mayor en esta etapa. Evaluaremos los resultados del proceso de privatización de empresas públicas y analizaremos cuidadosamente el destino de los más de 9.200 millones de dólares obtenidos por su venta. En esta hora en que se han suscitado tantas esperanzas, trataremos de dar algunos pasos en el proceso de descentralización que durante tantos años los pueblos del Perú han demandado y que el país reclama. Las municipalidades creadas en el siglo precedente por obra y decisión del presidente Belaúnde, aquí presente, no serán vistas como agencias gubernativas ni se condicionará la necesidad de cooperación del Poder Ejecutivo a intereses de carácter político. Soy perfectamente consciente de que mientras no se descentralice el país, nuestra democracia y desarrollo serán débiles. Espero que el nuevo presupuesto, dentro de las enormes limitaciones que son explicables en la circunstancia que vive el país, otorgue al interior y a las provincias recursos para fomentar su progreso mediante una apropiada y oportuna transferencia. Es, de otro lado, responsabilidad central de este gobierno, por inequívoco mandato constitucional, convocar a elecciones. Habiéndose efectuado ya la convocatoria por el gobierno que nos precedió, la ratificamos y anunciamos que esa será la tarea central que emprenderemos con toda devoción. En primer término, garantizando del modo más celoso que ninguna dependencia pública interfiere en el proceso electoral.
asegurando la total neutralidad de las instituciones públicas en ese acto. En segundo lugar, cooperando con los organismos electorales en lo que requieran para el cumplimiento de su cometido. Y en tercer lugar, garantizando la conservación del orden público y la paz social como condición previa e indispensable para que el pueblo del Perú pueda debatir y emitir libre e independientemente su voto, y en la certidumbre de que su voluntad expresada en las ánforas será escrupulosamente respetada. Es muy breve, como he señalado, y todos sabemos el lapso que corresponde a este gobierno transitorio. Por eso mismo, requiere la cooperación de todas las instituciones y sectores. Persuadido del sometimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales al orden constitucional, la paz interna y exterior está garantizada. Están igualmente garantizados los compromisos y obligaciones internacionales que ligan al Perú, del mismo modo que la seguridad jurídica interna, por obra de la independencia con que deben actuar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y las demás instituciones a quienes corresponde su defensa y que el Poder Ejecutivo garantiza, y a las cuales ayudará para que cumplan con eficiencia su alta e inexcusable responsabilidad constitucional. En esta etapa de transición es más necesaria que nunca la cooperación de los empresarios nacionales y extranjeros para permitir un tránsito sin riesgos hacia el nuevo gobierno que el pueblo elegirá y sin afectar ni resentir los proyectos o iniciativas económicas actualmente en marcha. El gobierno actuará con seriedad, transparencia y responsabilidad, evitando comprometer el éxito o el desarrollo de esos empeños que dañarían, por cierto, la estabilidad económica del Perú. La Constitución y la reinstitucionalización democrática presuponen un empeño colectivo. Convoco, pues, a todos los sectores del país y pido de modo especial la cooperación de los jóvenes que han luchado desinteresadamente por la democracia y con quienes he compartido tantos años de preocupación académica. Pido asimismo la comprensión de las organizaciones sindicales, laborales y sociales para que hagan posible un tránsito fluido y dinámico hacia un gobierno genuinamente democrático, elegido en comicios inobjetables. Convoco en suma a todos los peruanos, incluyendo las amas de casa que arrostran ahora los padecimientos de la crisis económica, para decirles que ha llegado la hora de la reinstitucionalización constitucional del Perú sobre la base del diálogo y la concertación. Que nadie se sienta excluido. Yo sé que incluso nuestros adversarios políticos, cuyas discrepancias saludamos y respetamos, coinciden con los propósitos que nos animan. Y por eso estoy convencido que este gobierno tal vez pueda hacer realidad la concertación y el diálogo como medio para garantizar la unión nacional, que es la base de toda prosperidad. Agradezco por fin, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los sectores políticos, incluyendo a nuestros adversarios que en medio de la tempestad que hemos vivido en estos últimos días han tenido la grandeza de augurar éxito a esta breve gestión y de ofrecer una cooperación que desde luego acepto y deseo por el bien de la patria.
Agradezco por fin a los representantes de los países amigos que con su presencia ratifican viejos y respetables vínculos históricos. Agradezco al pueblo que nos ha acompañado con su calor y entusiasmo en estos últimos días. Estoy absolutamente persuadido, señores representantes, que en este clima tal vez podamos iniciar el proceso de enrumbar el país por la senda del progreso, haciendo que sea verdad el lema que acuñaron los próceres fundadores como promesa y apuesta para el futuro del Perú, firme y feliz por la unión. En este momento, los congresistas y todos los asistentes se ponen de pie y aplauden al nuevo presidente de la República, quien gobernará nuestro país hasta el 28 de julio del 2001. Muy bien, Olinda, muchas gracias. Bien, estas son imágenes de directamente desde el Congreso. Valentín Paniagua desciende. La presidencia agradece la presencia de los miembros del cuerpo diplomático y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Y a todos los asistentes. Un cálido abrazo con Fernando Belaunde, correligionario, compañero de partido, exmandatario. Un gesto simbólico, definitivamente. Saluda a las galerías. En este momento el presidente de la República, doctor Valentín Paniagua. Hace lo mismo con los exmiembros del gabinete ministerial. En este momento en el cual se está viviendo o reviviendo ciertos fantasmas oscuros que parecen querer venir del pasado para instalarse nuevamente en la escena política y democrática del país, en estos momentos en que se denuncian otra vez espionajes telefónicos, persecuciones, operaciones de vigilancia, en estos momentos en los cuales el debate político por momentos y lamentablemente cada vez de manera más frecuentes se convierten en discusiones en las cuales las razones y los argumentos y rendirle homenaje a una personalidad trascendente como Valentín Paniagua es una ocasión también para sellar nuestro compromiso con el país, con la democracia, con el Estado de Derecho, con la moral pública, que es lo que Valentín Paniagua nos dejó como gran legado para toda nuestra patria. Tuve el privilegio de estar en este momento trascendente para el país allá por el año 2000, cuando personalidades políticas de la talla de Valentín Paniagua y otras más luchábamos por la restitución plena y absoluta de la democracia en nuestro país. Guardo todavía en el corazón y en la retina el momento en el cual don Valentín Paniagua era ungido por el Parlamento Nacional como su presidente y más adelante como presidente de la República. Tuve el honor de vivir muy de cerca esos momentos y puedo contar que la designación que tuvimos los congresistas de la oposición democrática de darle a Valentín Paniagua el timón del Congreso primero y del país después fue por sus inobjetables e indiscutibles cualidades personales y políticas. Era un hombre de una sencillez absoluta, un hombre de gran ponderación, una persona dialogante, un político que entendía que en democracia hay diferencias, pero el gran esfuerzo que se tiene que hacer es el de la búsqueda de las coincidencias y de los consensos. Un hombre, y estábamos seguros de ellos,
que al ser ungido presidente del Congreso y luego del país, pese a su profundo compromiso con Acción Popular, su partido, iba a saber que tenía que gobernar para todos los peruanos y que eso era lo mejor que podía hacer por su partido Acción Popular. No podía, a pesar de que había muchos congresistas de mucho valor en esos momentos, no podía otro que Valentín Paniagua ocuparse, creo yo y creíamos todos, de ese momento tan trascendental. Y en efecto, el momento era difícil, la situación era compleja, había una enorme polarización y Valentín Paniagua, con firmeza, con decisión, con sólidos valores democráticos, morales, supo conducir con mano firme el timón de la nación para esa etapa de transición y ese año de gobierno que significó restituir, recuperar los sustentos básicos de la democracia para poder hacer lo que una persona como él nos podía apoyar, que era, amigas y amigos, trascender. Un hombre que está con los pies en la coyuntura, cuando es estadista, trasciende, mira más adelante, mira por todos, mira por el Perú y dejó sembrada la semilla y dejó las raíces de una patria democrática que es la que hoy día y todos los días tenemos que defender, recordando siempre y llevando con nosotros a personalidades como Valentín Paniagua. Gracias a Acción Popular por darnos personalidades como Valentín Paniagua y por supuesto como el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Gracias por seguir siendo un gran partido político nacional. Gracias a Acción Popular por creer y defender siempre el sistema democrático. Creo yo que no por gusto puede surgir de un partido figuras como Fernando Belaúnde Terry y figuras como Valentín Paniagua Curaçao. De ellos su lección de vida, de ellos su mensaje democrático y de ellos su compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el servicio al país, donde hay 30 millones de hombres, mujeres y niños esperando políticos de esa talla para conducir nuestros destinos. Muchas gracias y felicitaciones a Acción Popular. Para poder entender los grandes problemas, la diferencia entre la democracia y la autocracia, solo se necesita hombría de bien. El hombre de buen criterio, el hombre honrado, el hombre correcto, sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. De tal manera que ni envanecerse ni engolosinarse con el poder, porque es efímero.